Noches, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que se evaluaron este día, pues espero pues que la experiencia de una evaluación de ese tipo pues haya sido entretenida, haya sido, eh, ¿cómo les puedo decir? Tiene bastantes reacciones ese tipo de evaluación. Es de nervios realmente, porque en ese tipo de evaluación pues se identifica quién sabe realmente, quién ha estudiado, quién ha dedicado tiempo para, para aprenderse las estructuras. Yo sé las condiciones con las que les ha tocado, sé también la situación o la deficiencia que puede tener el departamento de anatomía en cuestión de estudio libre o de la práctica. Conozco también de primera mano el manual, no estoy muy de acuerdo con el manual. Y bueno, hay situaciones pues que pues van a ser, van a influenciar en el desempeño y en el aprendizaje de cada uno de ustedes. Pero también decir, bueno, es que esto es lo que hay, pues no es bueno, ¿verdad? Tampoco no es conveniente. Sí puedo identificar que hay bastante dificultad con respecto a identificar estructuras, con respecto a nombrarlas, y, y son situaciones que a estas alturas ya no deberían de estar. O sea, sé que están retomando algo pues muy a la carrera. 4 prácticas pues es bastante, sí, claro, es bastante. Pero son cosas que, bueno, algunas ya las vimos en clases teóricas, algo otras no. Pero no justifica, porque las preguntas, yo estuve a cargo de algunas de las preguntas, más que todo las de las óseas. Fueron preguntas que me permitieron a mí elaborar. Yo les digo, yo no me involucro más que en la supervisión, en emitir un comentario y en ver que de qué manera podemos ir mejorando las cosas, porque esa es la idea, ¿verdad? Mejorar las cosas en favor de cada uno de los estudiantes. Yo sí les prometo que para el segundo parcial, pues vamos a ver de qué manera esto está más ágil, y ustedes pues tienen más capacidades para aprender, y, y todo, por ejemplo, de que ustedes vayan bien. Ahora, como primera experiencia, yo estoy muy satisfecho con los estudiantes que lo realizaron. A pesar de la improvisación con la que se hizo esta actividad, digo improvisación porque era de montarla en una zona donde nunca se había hecho, ¿verdad? Todo era en el laboratorio. Y aquí pues tuvieron que hacerlo así en el hall, y entonces eso pues generó bastante inquietud, empezó ya muy tarde. A mí me citaron a las 8 de la mañana, y este examen pues comenzó prácticamente a las 10 y ficha. Entonces, como 9 y algo, pues esa ansiedad que se genera pues aumenta con estos atrasos. Pero sí, felicito a los estudiantes, y espero pues que salgan bien. A algunos pues les fuimos dando seguimiento y veíamos cómo contestaban, y pues andaban muy bien ubicados, algo otros no tanto. Al grupo que ya viene para el próximo miércoles hacerse el examen, pues les digo, les deseo pues que les vaya muy bien, les deseo que salgan bien, y decirles que no duden en preguntar, hagan preguntas, las preguntas pertinentes necesarias para ¿cómo se llama? Para cada uno de los que estemos ahí. La idea es que salgan bien, lean muy bien las preguntas, lean muy bien los planteamientos. Eh, y fíjense muy bien qué les están señalando, y por favor no toquen las estructuras, no las toquen. Ahí están muy bien señalizadas para que tengan que estarlas manipulando y tocando. ¿Cuál es el problema?
que la zona que está tocando, o sea, la estructura o el sitio específico con el que se está señalando algo, pueda que se mueva, y entonces eso automáticamente genera dificultad en los siguientes estudiantes. Así es que les deseo lo mejor al segundo grupo. Creo que son el A, B, C, D, sería el E, no, el D, E y F parece. Les deseo pues lo mejor, que salgan bien, que no le ganen los nervios, y que le pongan pues con todo, ¿verdad? Para que salgan muy bien en ese examen. Bueno, vamos a continuar con la clase de columna vertebral. Vamos a ver la parte 2. Como les decía, es una clase bastante extensa, tiene muchas diapositivas, y quiero terminarlas luego, porque decirles que siento que voy algo atrasado. Me faltan, creo, todavía 2 clases más de macroanatomía. Creo que me falta tórax y quiero agregar pelvis, y eso pues me está atrasando. Esas 2 clases quiero terminarlas en estos días, a más tardar miércoles o jueves, porque quiero comenzar a subir las clases de microanatomía. Ya estamos a las puertas de los exámenes y me falta subirle las clases de microanatomía. Primero vamos a hacer el examen de macro, y luego pues haremos el examen de micro. Es posible que nos vayamos a tener que alargar con las fechas y tenga que pedir prórroga para poder subir las notas, pero no quiero hacer eso, porque si no, pues ese tiempo me va a hacer falta para el otro cómputo. O sea, y no, pues no es eso. Al final nos va a pasar como hacíamos a la nacional, que terminando un ciclo, o sea, íbamos terminando el ciclo, y bueno, estábamos esperando los exámenes de ese fin de ciclo y habíamos comenzado el otro. No se había hecho el examen todavía final en la nacional. Pues los exámenes son acumulativos, o sea, se hacen 3 parciales, y al final se hace un acumulativo. Ahí se ve toda la materia, se vuelve a ver completita desde la primera clase. Es el acumulativo. Uno le sacan una nota de presentación, y con esa nota de presentación va a su examen acumulativo. El acumulativo aquí es el reposición, pero pues ya los que se van a reposición, pues híjole, ya van con los pies hinchados, ¿verdad? Pero aún así siempre se dan milagros. Así es que bueno, vamos a continuar con esta clase que les digo de columna vertebral. Permítanme, comenzamos a ver, describimos algunas vértebras, describimos algunas situaciones propias de la columna vertebral, y ahora continuaremos pues viendo algunas articulaciones propias de la columna vertebral y parte de las curvaturas. Eso veríamos, creo, en esta segunda parte. Es posible que se me vaya en 3 partes esta clase, así que vamos a continuar. Columna vertebral, parte 2. Permítanme, donde tengo, aquí está, magnífico. Columna vertebral, pues parte 2. Hablando sobre las articulaciones propias de la columna vertebral. Las articulaciones de la columna vertebral incluyen las de los cuerpos vertebrales, o sea, donde intervienen los discos intervertebrales. Ya sabemos que son de tipo sínfisis. Las articulaciones de los arcos vertebrales. Aquí estas son a través de las apófisis articulares, o sea, son las articulaciones cigapofisarias. Esas son las de los arcos vertebrales. Luego tenemos las articulaciones cráneo-vertebrales, y aquí se involucran la atlantoaxial y la atlanto-occipital. O sea, directamente las únicas que están en contacto son la atlanto-occipital, o sea, la vértebra atlas con los cóndilos del occipital. Pero el apófisis odontoides del axis juega un papel importantísimo en los movimientos de rotación y bueno, en todos los movimientos propios de la cabeza. ¿Por qué? Porque le permite al atlas mantenerse firme, le permite tener ciertos movimientos necesarios para el movimiento de la cabeza. Y todo ese pivote, una articulación de pivote, ¿se acuerdan de nuestro coide?
esa articulación pues le permite tener esos movimientos sin desencajarse, o sea, sin salirse de su curso, gracias al apófisis odontoide que viene a conformar el cuerpo del atlas, el apófisis odontoide. Entonces esas son las craneovertebrales. Luego tenemos las articulaciones costovertebrales, o sea, entre las 12 costillas, entre los 12 pares de costillas y las 12 vértebras torácicas. Y las articulaciones sacroilíacas, que son las articulaciones del sacro con los huesos ilíacos. Ahí también podemos involucrar pues las articulaciones lumbosacra, que la articulación lumbosacra es la de la L5, la lumbar 5 con el sacro. Ahora, los dos tipos principales de articulaciones, por favor, ahorita les digo y lo digo así como escrito en piedra, no, mentira, como escrito en la diapositiva. Inclúyanme la articulación lumbosacra. Oye, es otra articulación que no está ahí y es necesario agregar la lumbosacra entre la L5 y el sacro. Las articulaciones principales, o sea, de todas estas, los dos tipos principales de articulaciones son que se dan entre las vértebras son las tipos sínfisis entre los cuerpos vertebrales y las articulaciones sinoviales entre las apófisis articulares, o sea, la de los arcos vertebrales y la de los cuerpos vertebrales. Esas son las más importantes. La de los cuerpos, pues lógica, ¿verdad? La de los cuerpos, gracias a los discos intervertebrales, y la de los procesos transversos, la de las apófisis articulares, son las apófisis articulares superiores e inferiores. Estas son las articulaciones sigapofisarias, que son las sinoviales. Sigapofisarias, si la digo mal, ahí me la corrigen ustedes, ya saben cómo se escribe, por favor, porque esa palabrita siempre me ha dado guerra. Sigamos. Entonces, hablando un poco ya específico de cada una de ellas, veamos las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que son las de tipo sínfisis, o sea, esta de acá. Es tipo sínfisis gracias al cartílago articular. Estas, pues como dice ahí, están destinadas a soportar el peso y a tener fortaleza. Esa es la clave de la columna vertebral con respecto a la rigidez, a la cierta rigidez, con respecto a al soporte de peso y también con respecto a la fuerza que tiene la columna vertebral. Es gracias a las articulaciones entre los cuerpos vertebrales que son de tipo sínfisis, gracias a los discos intervertebrales entre cada una de las articulaciones. Están conectadas por ligamentos y discos intervertebrales, ya está dicho ahí. Pero sí, es importante eso de que también están unidas por ligamentos. Estas articulaciones o estas conexiones proporcionan una unión potente entre los cuerpos vertebrales, dándole continuidad y semirrigidez, ya lo había dicho también. Su deformabilidad elástica les permite absorber los choques. Estamos hablando de los discos intervertebrales. Ellos tienen esa capacidad de ser deformables. Les decía, yo les ponía el ejemplo de que en la Universidad Nacional teníamos una columna vertebral y para simular los discos intervertebrales se hicieron leña varias chancletas, varias ginas de esas barcos y de esas se les ponían en medio. Ese material, ustedes lo ven, es bastante esponjoso, no, tal vez muy esponjoso, algo durango, pero sí permite cierta presión, cierta deformidad, como digamos. Entonces es lo más parecido que se puede encontrar para poder simular un disco intervertebral, perdón, no por un lado. Entonces, la deformabilidad, o sea, esa capacidad de aplastarse y recuperar su forma de cada uno de los discos intervertebrales, eso le ayuda también a absorber los choques, a absorber los golpes. ¿Cómo son los golpes que absorbe la columna vertebral? Por ejemplo, cuando caemos de pie. Una caída de pies, o sea, desde una altura de 2-3 metros y caer sobre dos pies, las articulaciones vertebrales, o sea, la columna vertebral no se aplastrona, no se daña gracias a los discos intervertebrales, porque absorben todo ese cachimbazo. Si no los tuviéramos, nos doliera inmensamente la columna vertebral. ¿Qué le pasa a las rodillas cuando caemos de una altura tan alta? Nos duele. Los tobillos nos duelen. Y a pesar de que existen
articulaciones son articulaciones sinoviales las que tenemos ahí. Hay sinovia, hay, ¿cómo se llama? Hay cartílagos, hay ligamentos, están las bolsas sinoviales, si ustedes se acuerdan, que todas esas absorben golpes. En la rodilla tenemos los meniscos, tenemos los ligamentos cruzados anterior y posterior, pero en eso no lo hemos visto todavía. Pero bueno, tenemos todas esas estructuras al interior de la rodilla. Eso le ayuda a absorber golpes. Pues en la columna, que es donde se va todo golpe que presentemos, o toda situación que llegue a nuestro cuerpo, es dirigido hacia la columna vertebral. Ese soporte es gracias a los discos intervertebrales. Y eso pues le da cierta deformabilidad. O sea, no es que se deforma, sí se deforma, pero es el hecho de que tiene la terminación bilidad es una capacidad que tienen los discos. O sea, no es un defecto, es una capacidad. O sea, son deformables y con la misma recuperan su forma. Otra característica, hablando de los cuerpos vertebrales, de las articulaciones en los cuerpos vertebrales, es que no hay disco intervertebral entre la vértebra C1 y C2. Tarea, ¿por qué? ¿Por qué no hay disco intervertebral ahí? Y es necesario tener un buen soporte a nivel de la cabeza. ¿Por qué? Un pelotazo, las mujeres, bueno, las que se ponen cántaros pesados en la cabeza, se ponen chimbos de gas en la cabeza, tambos de gas en la cabeza, se ponen infinidad de tonteras en la cabeza para transportarlas, y eso puede llegar a deformar también la columna cervical. Yo tengo ahorita un caso de una paciente, 23 años, imagínense, la edad es de ustedes, pues bueno, de algunos de ustedes, 23 años, delgada, pechita, como decimos, y con una deformidad como si fuera una mujer multípara que tuvo, 12, 13 hijos, cargó todas esa panza, o sea, esa columna le tocó soportar todos esos partos, y de ribete ya está en los, 50 años, ya tiene osteoporosis, y así podría así pudiera aceptar los daños que presenta esa columna vertebral. Al preguntarle, mire, ¿cómo es la vida? ¿A qué se dedica usted? Yo me pongo tercios de leña en la cabeza, yo jalo agua en la cabeza, yo me pongo un cántaro en la... Híjole, uno oye todo eso y dice, puchica, gente vive en el campo y saltan cercos, y bueno, en fin. La columna es uno de los órganos o de las estructuras a las cuales la tenemos que cuidar, ¿verdad? Y darle, como decimos, mantenimiento. El mantenimiento es manteniendo en buen estado los músculos que se llaman músculos erectores de la espina. Si estos músculos no están a tono, no tienen una flexibilidad y todo eso, pues la columna va a trabajar mal. Pero ya vamos a hablar de los músculos, me voy a adelantar un poco. Con respecto a que los discos, o sea, cada disco intervertebral pues se compone de un anillo fibroso, que eso es lo externo, y un núcleo pulposo. El núcleo pulposo es como si fuera gelatina. Y el anillo fibroso, pues como su nombre lo dice, anillo fibroso, es fibras cartilaginosas, es una estructura dura, y ese es el que ayuda a conformar la articulación tipo sínfisis entre las vértebras. Hablemos directamente de los discos intervertebrales. Ya decíamos pues que los discos intervertebrales están conformados por un anillo fibroso, que es lo externo, y el núcleo pulposo. En referencia al anillo fibroso, tenemos que decir pues que es un anillo de colágeno que constituye la circunferencia externa del disco intervertebral. Además de fibras de colágeno, pues tiene también fibras elásticas, fibrocartílago, y esta disposición pues le permite una rotación limitada entre las vértebras adyacentes, o sea, las que están unidas pues entre ellas, a través de él, al tiempo que proporciona una fuerte unión entre ellas. ¿En qué le beneficia esto? Si la vértebra rotara cada una independientemente de la otra, pues lógicamente habrían daños directos a la estructura de la médula espinal y por supuesto de las emergencias o de
las salidas de los nervios espinales, la salida aquí, ¿verdad? Por la escotadura vertebral superior con la escotadura vertebral inferior de cada una de las vértebras, pues en medio tenemos el foramen vertebral, que es por donde sale el foramen intervertebral, que es por donde sale, pues, se llama así, la emergencia de los nervios espinales. Entonces, el anillo fibroso le impide la rotación entre las vértebras y a la vez le proporciona una fuerte unión entre ellas, o sea, es que estén adosadas, que estén como soldadas, por decir así. Es decir, la articulación tipo sínfisis. Luego hablamos pues del núcleo pulposo. Esto es el anillo fibroso. Esto que está acá, hablemos del núcleo pulposo. Este contiene, pues como dice ahí, un 88% de agua. Y por supuesto es más cartilaginoso que fibroso. Es de naturaleza gelatinosa. Y absorbe las fuerzas de compresión entre las vértebras. Este es el que absorbe las fuerzas. O sea, este es el que absorbe las deformaciones que puede presentar la columna vertebral ante movimientos bruscos, golpes, caídas o lo que le suceda al cuerpo humano y que la columna vertebral pues le toque soportar. Este núcleo pulposo es la causa de la flexibilidad y la elasticidad del disco intervertebral, o sea, la capacidad de deformarse, la capacidad de estirarse en relación a movimientos de extensión o de flexión de la columna vertebral, es gracias al núcleo pulposo. Sus diversas morfologías pues ocasiona las curvas secundarias de la columna vertebral. ¿A qué me quiero referir con eso? Un disco intervertebral de las vértebras cervicales desde ¿cómo se llama? C2 para abajo, porque entre C1 y C2 no hay disco intervertebral, pero entre C2 y C3 ya hay disco intervertebral. Un disco intervertebral cervical con un disco intervertebral lumbar no se van a parecer en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales son una copia idéntica, exacta, del cuerpo vertebral de la vértebra a la cual ellos pertenecen. Entonces, estos cambios de morfología que tienen ellos son los que ayudan a la conformación de las curvaturas de la columna vertebral. Pero me refiero a las curvaturas secundarias. Acordémonos que, bueno, ya lo vamos a ver, pero estas curvaturas son cuando se sostiene la cabeza y cuando logramos ponerlos de pie. Entonces, ahí se forman las curvaturas secundarias. Entonces, eso se da por la forma que los discos intervertebrales se localizan según la zona en la que estén. Sigamos. Hablemos un poco también de otras estructuras que colaboran en la articulación de la columna vertebral, los ligamentos accesorios. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el ligamento longitudinal. Ojo con el nombre. Ligamento longitudinal anterior y longitudinal posterior. El anterior corre por delante de los cuerpos vertebrales y el interior corre dentro del foramen, pues aquí ya sería canal vertebral adosado a la pared posterior del cuerpo de cada una de las vértebras. Es una potente banda fibrosa, ancha, que cubre y conecta las caras anterolaterales de los cuerpos y de los discos intervertebrales. Cubre los discos también. Se extiende longitudinalmente, o sea, en vertical, desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior de la vértebra C1, o sea que prácticamente cubre toda la columna vertebral. Y todavía llega hasta el hueso occipital por delante del foramen magno, o sea que cubre exactamente toda la columna vertebral. ¿Qué función tiene? Evita la hiperextensión de la columna vertebral y es el único ligamento que limita la extensión. ¿Qué quiere decir esto? La hiperextensión, la extensión son movimientos de la columna vertebral en los cuales pues uno se dobla hacia adelante o se dobla hacia atrás.
Cuando, por ejemplo, queremos estirarnos, ponemos las manos en la cintura y nos tiramos hacia atrás, y esos movimientos de estiramiento, ¿quién impide que nos sigamos estirando? Es este ligamento. Esa función la tiene él. O que ante una caída, por ejemplo, uno ve blooper o cosas en la tele, que se ve algunos babosos que van en patineta y pierden paso y caen de espaldas sobre una escalera. Si ustedes se fijan, el cuerpo dibuja casi una herradura por el sopapo que presenta el baboso que está haciendo eso, ¿verdad? Entonces, el hecho que no se dañe la columna vertebral de una persona es gracias a este ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal posterior es lo mismo, nada más que va dentro del canal vertebral, adosado a la cara posterior del cuerpo de cada una de las vértebras. Es mucho más estrecho y por ende más débil que el anterior. Cursa por dentro del canal vertebral y se fija principalmente a los discos intervertebrales y se extiende desde C2 hasta el sacro. Hay bastante diferencia. Se adosa completamente a los discos intervertebrales. Va desde C2 hasta el sacro. Este ligamento pues se opone débilmente a la hiperflexión de la columna vertebral y ayuda a evitar o redirigir la hernia posterior del núcleo pulposo. Ojo, una de las patologías muy frecuentes de la columna vertebral y muy frecuente en nuestro medio por el tipo de trabajos que realizan nuestros obreros, la mala educación en relación a seguridad laboral, los pocos aditamentos de seguridad para la gente que trabaja haciendo fuerzas, esa gente que descarga camiones, ¿verdad? En el mercado, desen una vuelta los días domingos entre 8 a 10 de la noche y ustedes van a ver que el mercado tiene vida completamente esa hora, y todos pues están descargando camiones, cargas demasiado pesadas, o se están lanzando fruta, más que todo los repollos, tamaños repollos, en fin, toda esta gente, lo que le vamos a ver simplemente es que no andan ningún aditamento de seguridad, algunos hasta descalzos andan, y eso pues quiera o no daña a los pacientes, ¿verdad? Así es que tendrían que andar por lo menos un arnés de seguridad, un cincho de seguridad para que la columna se mantenga en su posición y no vaya a presentar hernia. Una hernia es que el disco intervertebral se sale de su posición. Al salirse de su posición, pues comienza a deformar la unión entre las vértebras. Aquí, por ejemplo, nos pone el caso que este ligamento longitudinal posterior, como está adosado principalmente a los discos intervertebrales, él impide de una u otra forma la hernia posterior del núcleo pulposo. Es una hernia muy difícil, es una hernia peligrosa, porque las hernias que se van hacia adelante, o sea, el movimiento, este es el disco intervertebral. Si este disco se mueve hacia adelante, claro, el paciente sufre, le duele, pero no compromete la médula espinal. En cambio, un disco intervertebral que se corra hacia adentro del canal vertebral, ahí sí nos agarra desprevenidos, porque va a hacer compresión sobre la médula espinal. Ahora, si es una hernia a nivel lumbar, pues parte sin novedad. Aunque la cola de caballo, que son los nervios terminales, podría comprimirse alguno, pero eso no es tan trascendental. Sin embargo, una hernia a nivel dorsal, por ejemplo, una hernia a nivel de las D12, ¿verdad? O como ustedes quieran, T12 o D2, yo le llamo dorsal. Una vértebra dorsal más o menos con D12, con L1, una hernia a ese nivel es peligrosísima para el paciente. Una hernia posterior, o sea, una hernia que va a llegar a comprimir la médula espinal, porque todo lo que esté para abajo se va a quedar pues sin estímulo nervioso. Entonces por eso es delicado. Y por ende, este ligamento ayuda
a que se deforme el núcleo pulposo, que es el que se puede liberar, se puede romper, puede salirse por una falla en el anillo fibroso, y en este lineamiento longitudinal posterior pues está evitando que se dé esa situación. Las articulaciones de los arcos vertebrales. Estas son articulaciones meramente sinoviales, o sea que van a tener cápsula, van a tener sinovia y van a tener algunos ligamentos extra. Se da entre las apófisis articulares superiores e inferiores de la vértebra. Cada articulación está rodeada por una cápsula articular, característica típica de las articulaciones sinoviales. Permítame. Las articulaciones sigapofisarias, ese es el nombre, permiten movimientos de deslizamiento entre los procesos articulares. O sea, esta es la articulación sigapofisaria, esta que está acá. Entonces, permite movimientos, es esta misma. Es movimientos de deslizamiento, perdón, entre los procesos articulares. La forma y la disposición de las superficies articulares determinan los tipos de movimientos posibles. Y aquí están los movimientos, por ejemplo, que permiten estas vértebras. ¿Qué vértebras serán estas? No, bueno, aquí dice, es una vértebra cervical. ¿Qué movimiento nos permite? La flexión y la extensión. Con el cuello lo podemos hacer hacia adelante o hacia abajo, diciendo sí. Podemos moverlo de lado a lado, ¿vea? Como que si fuera badajo de campana. Y esos son movimientos de extensión, flexión. Esos son los movimientos de flexión, extensión. Va a tener un poquito de rotación. Ustedes mueven hacia un lado y hacia otro. La cabeza tiene cierta rotación gracias a estas articulaciones. Luego tenemos el otro tipo de movimiento, que es la rotación. Ya lo vemos en vértebras dorsales. Es el ejemplo, pero lo podemos ver, como les decía ahorita, en la cervical. Vemos cómo es la forma de la articulación sigapofisaria, ¿verdad? Esta. Entonces vemos que tiene una articulación prácticamente en vertical. Y esa permite movimientos de rotación del tronco. Luego tenemos a nivel lumbar, ¿verdad? Es la otra articulación sigapofisaria que encontramos aquí, y permite movimientos de flexión y extensión a nivel lumbar. Entonces estos son los movimientos que permiten las vértebras según el tipo de articulación sigapofisaria. No siempre es la misma, ojo con eso, o sea, no es la misma forma en que se articulan las cervicales, las dorsales y las lumbares, es completamente diferente. Y por eso termina el párrafo diciendo, determinan los tipos de movimientos posibles. El margen de movimiento viene determinado por los discos intervertebrales. Ese dato es muy importante. Por eso los pacientes, cuando comienzan a tener problemas de discos intervertebrales que se están volviendo queratóxicos, duros, pues por ejemplo, ya no tienen movilidad, ya no tienen flexibilidad, el paciente sufre. Su columna le duele estando sentado, acostado. Sé que más de alguno de sus padres, madres, tíos, abuelos tienen una dolencia de columna, y es debido a que los discos intervertebrales ya se dañaron. Es posible que tenga que ver con osteoporosis, sí, pero el hueso no duele. En realidad, sí va a tener dolor en algún momento porque la cubierta, la fascia, es la que duele. El hueso propiamente como hueso no duele, no tiene inervación. Pero el periósteo, la capa que envuelve, es así. Entonces, pero los movimientos principalmente de la columna se van a ver afectados debido a alteraciones en la estructura de los discos intervertebrales, porque ellos son los que permiten los movimientos. Sigamos. Las articulaciones facetarias es la otra ¿cómo se llama? Es la otra forma de llamarlas, ¿verdad? Las sigapofisarias, aquí le llaman facetarias porque le llaman facetas articulares. Tienen como función el control de la dirección y la amplitud del movimiento, lo que acabamos de describir, y el reparto de cargas, que es lo otro que hemos venido manifestando. Ahí nos funcionan las articulaciones sigapofisarias, estas que están acá. Aquí pues tenemos un daño. La degeneración inicial del disco intervertebral conduce posteriormente a la osteoartritis de la articulación facetaria.
Estamos viendo un disco articular, este es un disco articular normal, este ya se está deformando, se va perdiendo. Cuando acordamos ya no ejerce la separación necesaria, ya hay roce entre la vértebra y eso va a alterar la articulación cicapofisaria, la va a alterar a tal grado que va a empezar a doler, porque ya se convierte en una osteoartritis. Hay una lesión en el hueso, en la articulación, y a la vez se acompaña de inflamación. Osteoartritis de la articulación facetaria. Ligamentos accesorios. Estos son otras estructuras que ayudan a mantener en su posición a los huesos de la columna vertebral, pero principalmente lo hace para mantener la estructura, mantener la integridad de la columna vertebral. Permítanme. Además, pues encontramos los ligamentos, como vemos ahí, los ligamentos amarillos. Estos ligamentos amarillos, pues se sitúan, como dicen, sobre las láminas de las vértebras adyacentes de cada lado. Estos son los que resisten pues la separación de las láminas en la flexión y ayudan a la extensión de vuelta a la posición anatómica. Las láminas, como ustedes saben, son las partes del arco que juntas dan forma a la apófisis espinosa. Entonces, estas se llaman láminas. Estas son las láminas. Ahí encontramos a los ligamentos amarillos, que son estos que vemos acá, ¿verdad? Los ligamentos amarillos. Aquí también lo vemos. Los ligamentos amarillos que ayudan pues a mantener la unión o la cercanía entre las láminas de la vértebra adyacente o la vértebra subyacente. Luego tenemos el ligamento ligamento supraespinoso, que bueno, en esta no está, creo yo. El ligamento supraespinoso, que este es el que conecta los extremos de las apófisis espinosas. Este es los extremos de las apófisis espinosas vertebrales y discurren a través de ellas desde la C7 hasta el sacro. Este ligamento supraespinoso es este que va acá. Este que está acá. Hay otro ligamento que lo vamos a ver más adelante, pero para aprovechar la diapositiva, es el ligamento interespinoso, este que vemos acá. Pero el que me interesa que vean ahorita es el supraespinoso. Va sobre las puntas, por decir así, de la apófisis, sobre la espina propia de la apófisis. Ahí va el ligamento supraespinoso. Sigamos. Hablamos del ligamento nucal, es este que está acá, como su nombre lo dice. El ligamento nucal va hacia la protuberancia de la ¿cómo se llama? De la protuberancia occipital externa, ¿verdad? En esa zona cerca del ilion. Entonces tenemos el ligamento nucal. Es una estructura, como dice ahí, de forma triangular, situada en el plano medio sagital. O sea, está completamente al centro. La base de este triángulo está unida. Esta viene a ser la base del triángulo. Esta que está acá. La base del triángulo está unida al cráneo desde la protuberancia occipital externa, esta que está acá, hasta el foramen magno. Ahí se desplaza la base del ligamento nucal. Su vértice, o sea, su punta, está unido al extremo de la apófisis espinosa de la vértebra C7, o sea, la que se conoce como la prominente. Entonces, ese es el vértice del triángulo. La cara profunda, esta que está acá, la cara profunda del triángulo está unida al tubérculo posterior de la vértebra C1 y a las apófisis espinosas de las otras vértebras cervicales, haciendo cuerpo con el ligamento supraespinoso. El ligamento nucal, ¿qué es lo que hace? Sostiene la cabeza. La cabeza, por gravedad, se iría hacia adelante. Aquí aprovecho para compartir la respuesta pues que les hacía en una clase anterior de por qué era que para cerrar la boca se necesitan 3 músculos, que son el pterigoideo medial, el macetero y el temporal, y sin embargo para abrir la boca solo ocupamos un músculo,
que es el pterigoideo lateral, y realmente el músculo pterigoideo lateral lo que hace es enllavar la articulación temporomandibular, o sea, como quien dice, viene a ser como un pasador cuando tenemos la boca cerrada, pero él no ejerce ninguna fuerza sobre la mandíbula para abrirla. Realmente quien abre la mandíbula, y yo ponía un ejemplo a alguien que qué es lo que nos pasa cuando nos dormimos sentados, por ejemplo. Si nos dormimos sentados, inmediatamente ya estamos relajados, bien parqueados, bien fondeados. Vean la gente cómo se duerme en los buses, por ejemplo, que van sentados, lo primero que se abre es la boca. La boca se abre porque el músculo pterigoideo medial, pterigoideo lateral, se relajó. Entonces, la acción que él hacía como llave ya no está relajado. Entonces la mandíbula cae. ¿Cuál es entonces la fuerza extraña que hace que la mandíbula descienda? La fuerza de gravedad. Esa es la que hace que la mandíbula descienda, es la fuerza de gravedad. Claro, a la hora de masticar, a la hora de hablar, pues es un efecto, es algo coordinado. Entonces vamos a sentir como imperceptible, vamos a ver que algo es tan imperceptible que no lo notamos, pues no notamos cómo es que la boca se abre por gravedad y cómo se cierra inmediatamente, ya no digamos a la hora de masticar. Pero sí, el efecto de descenso de la mandíbula es gracias a la gravedad, a la fuerza de gravedad. En este caso, pues por eso me acordaba, si no tuviéramos el ligamento nucal, la cabeza se nos fuera hacia adelante, porque el que hace la palanca para mantener en posición erguida la cara, o sea, con dirección hacia el frente o hacia la zona que nosotros queramos que esté dirigida, es el ligamento nucal. Otro ligamento del que hablábamos, ya les hablé anterior, que era el interespinoso. Este se extiende entre las apófisis espinosas. El supraespinoso es sobre las apófisis espinosas. El interespinoso es entre las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes, de las que están cerca. Se mezclan con el ligamento supraespinoso, ojo, posteriormente, y con los ligamentos amarillos anteriormente y a cada lado. O sea, se mezcla con el supra y con los ligamentos amarillos, que también tienen el nombre de flava. Eso es en otra literatura. Ligamento flava o amarillo. Entonces aquí vemos los diferentes ligamentos. El ligamento longitudinal anterior, en la parte anterior de los cuerpos, en la parte anterolateral de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior, que es este va por detrás de los cuerpos vertebrales, adosado principalmente a los discos intervertebrales. Luego tenemos el ligamento flava o amarillo, que es este que está acá, el ligamento flava o amarillo. Los ligamentos interespinosos, o sea, entre las espinas, y el ligamento supraespinoso sobre las espinas, las apófisis espinosas. Este es un posible dato para un examen. Bueno, sigamos. Las otras articulaciones, las craniovertebrales, ¿cuáles son? Las que se dan entre el atlas y el hueso occipital, y entre el atlas y el axis. Perdón. Las articulaciones craniovertebrales son de tipo sinovial, ojo, sin discos intervertebrales, no tienen discos intervertebrales. ¿Por qué razón no hay disco intervertebral? Lo vuelvo a preguntar. Permiten más movimientos que el resto de las articulaciones vertebrales, por supuesto, ya lo sabemos. Las articulaciones comprenden los cóndilos occipitales y el atlas y el axis, o sea, la articulación craniovertebrales se dan entre las apófisis occipitales, entre los cóndilos occipitales, las carillas articulares de las masas laterales del atlas y la apófisis odontoides del axis. Esas son las superficies que hacen la articulación craniovertebral. La atlanto occipital permite los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, como en la afirmación gestual, o sea, hacer la cabeza de atrás o elevarla y bajar el mentón. Ese es un movimiento gracias a la articulación atlanto occipital. La articulación atlanto axial
esta pues tiene bueno, los puntos ¿cómo se llama? Los puntos de articulación son las dos laterales, que son estos de acá, vea, la atlantoaxial, los dos laterales, y una media, que es esta que tenemos acá. Entonces, la atlantoaxial laterales son articulaciones sinoviales planas, de tipo deslizante, mientras que la articulación atlantomedia es de tipo trocoide o de pivote. Entonces, esas son las articulaciones que se dan entre entre el atlas y el axis, ¿verdad? Esta de acá son las laterales. Aquí solo vemos esta, la otra no la vemos. La que está abajo, la que hace contacto, digamos esta que está acá. Este es el axis y este es el atlas. Entonces, la unión o la articulación de ellos se da entre, bueno, aquí, no, este es el occipital, este es para ver, estos son los cóndilos, este es para ver la articulación, atlanto-occipital, pero aquí estamos viendo la articulación atlantoaxial. Entonces, pero tenemos que tiene estas superficies articulares para articularse con el axis, y la más importante, que es esta, que es la articulación atlanto, ¿cómo se llama? Ya me olvidó. Odontoide, no, se me fue. La articulación, la averiguan, tengo una laguna mental en este momento. Es la articulación entre el atlas y la apófisis odontoides del axis. Esa es la que le permite los movimientos de rotación, sin que la articulación, pues, o sin que el hueso atlas se barra o se salga de su punto, gracias a esta articulación entre el atlas y la apófisis odontoide del axis. Bueno, sigamos para que la veamos, vea cómo se ve. Ligamento transverso se llama esto, no había dicho, y la apófisis odontoide del axis. Este ligamento transverso es el que no permite que se salga de su posición la apófisis odontoide, y esta es las articulaciones laterales que estábamos hablando allá. Estas son las carillas articulares del atlas unidas al cuerpo del axis, y aquí lo vemos ya ellas en su posición normal. Aquí arriba pues tenemos el atlas, y aquí abajo pues tenemos el axis, y aquí ya estamos viendo pues la médula espinal. Los movimientos que permiten esta articulación, pues extensión, flexión, rotación derecha, rotación izquierda, flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda. Son movimientos propios de las articulaciones craneovertebrales. Cuando hablamos de movimientos de la columna vertebral, decimos pues que el rango de estos movimientos varía según la región y los distintos individuos. Eso ya lo vimos un poco. Hay ciertos movimientos propios de la región cervical, hay algunos de la región dorsal, y por supuesto otros propios de la región lumbar. Los movimientos posibles en un adulto joven y sano disminuyen típicamente un 50% o más con el envejecimiento. Ahora bien, esto es algo que se puede remediar. O sea, esto es algo que se puede prever y prepararse para que no pase eso. Normalmente con la edad, a los que ya pasamos de los 40, que a los 40 es cuando uno se le acaba la garantía de fábrica, ya no hay reclamo, ya todo comienza a fallar, ¿verdad? Pero a esa edad se empiezan a dar alteraciones a nivel de las articulaciones. Lo que antes era fácil hacerlo, pues ya puede pesar o puede doler. El conducir, por ejemplo, el caminar mucho, entonces son cosas propias de la edad. Ahora, pero sí, desde jóvenes se mantiene un régimen alimentario estricto, se acostumbra a hacer cierto ejercicio y hay cierta moderación con las comidas, pues lógicamente estas zonas se van a mantener sanas pues por mucho más tiempo. La columna vertebral pues puede realizar movimientos como la flexión, ahí lo vemos, la flexión, esto es la flexión, la extensión,
los movimientos frontales, los movimientos laterales y los movimientos de torsión o que se llaman también rotación. La inclinación de la columna vertebral a derecha o izquierda o a la posición neutra, que es la erecta, a esto es lo que le llamamos la flexión lateral. El retorno a la postura erecta desde la flexión lateral es la extensión lateral. Esto que estamos viendo acá. Esto es flexión lateral y regresarlo es extensión lateral. Esos son los movimientos que nos pide más que todo son los más importantes. Extensión, flexión, la flexión lateral, la extensión lateral y la rotación. Son los más importantes. Vamos a ver. Hoy comenzamos a hablar de las curvaturas de la columna vertebral. Permítanme. Como decía, pues la columna vertebral del adulto presenta 4 curvaturas. La curvatura cervical, es la que ustedes ven acá, la curvatura torácica, que es esta otra que vemos acá, la curvatura lumbar, que es esta que vamos a ver acá, y por supuesto la curvatura sacra, que es esta. Esas son las 4 curvaturas. Ahí en la imagen estamos viendo esos nombres de lordosis y sifosis. No les hagamos caso ahorita. Las curvaturas torácica y sacra son cóncavas anteriormente. Ojo, son cóncavas anteriormente. O sea, tienen una concavidad hacia adelante. Esas son las curvaturas primarias. Esas son las curvaturas que adoptamos o que se generan en la columna vertebral durante estamos desarrollándonos en el vientre de nuestra madre. Esa es la curvatura, esa es la posición fetal, es la que genera esas curvaturas. O sea, las concavidades anteriores. Ahora bien, las curvaturas cervical, es esta que vemos acá, y la curvatura lumbar, estas pues son cóncavas posteriormente, o podríamos decir convexas anteriormente. Pero estas son esas tienen concavidad posterior. Estas son las curvaturas secundarias. ¿Cuándo se forman las secundarias? La primera, pues cuando el niño, 6 meses, 7 meses, 5 meses, los más precoces, pues tienden a poder sostener la cabeza. Ya el ligamento nucal tiene fuerza, ya tiene forma y el niño pues ya puede sostener la cabeza voluntariamente. Es decir, los huesos de la columna cervical ya tienen rigidez, ya pueden, sus ligamentos y sus estructuras de unión ya tienen la suficiente dureza y fuerza para mantener erguida la cabeza. Y la otra, que es la última, la curvatura lumbar, es cuando el niño comienza a andar, comienza a caminar. Desde el momento que el niño se para, o sea, tiene una posición erguida, aunque sea agarrado ahí al borde de la cuna o al borde de la andadera, pues de lo que sea, eso ya comienza a generar la curvatura lumbar. O sea, la curvatura secundaria. ¿Con qué objetivo? Para la deambulación, para poder caminar. Las curvaturas de la columna le aportan una flexibilidad adicional, o sea, más elasticidad para absorber los choques, a la proporcionada por los discos intervertebrales. O sea, una ayuda para la distribución de choques o la distribución de golpes son las curvaturas de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque le imprimen flexibilidad. Las curvaturas primarias son, como decimos, la torácica y la sacra. Son propias del desarrollo. Esto ya lo dije. Y las curvaturas secundarias, pues la cervical y lumbar, son las adquiridas en relación con la postura erecta del ser humano. Lo que estamos viendo acá. Entonces, estos son los tipos de curvatura. Miren, aquí donde se forma. A nivel de feto y a nivel de recién nacido, pues primero sostiene la cabeza y luego comienza a caminar. Y ya va teniendo su forma, que es lo que nosotros vemos acá. Y estas son las curvaturas normales, ¿verdad? De la columna vertebral. Ya vamos a ver algunas curvaturas anormales. Y aquí vemos la sifosis, por ejemplo, una exageración de la concavidad con orientación anterior, o sea, como si fuera una jiba, como si fuera una joroba. A eso se le llama sifosis. Es una exageración de la concavidad anterior. Para este caso podemos decir de la concavidad torácica.
Luego tenemos ¿cómo se llama? La lordosis, que es esta que vemos acá. Esta es una exageración de la concavidad con orientación posterior, ¿verdad? Es esta concavidad, la de la región lumbar, que se hace una exageración. A eso se le llama la lordosis. Y luego tenemos la escoliosis, que es una desplazamiento de la columna hacia los lados, pero que en muchas ocasiones se acompaña de alguno de estos dos tipos, de cifosis y lordosis. Por eso les decía, no le pongan mucho cuidado a eso de cifosis y lordosis. Fíjense que hay unas literaturas que manejan esos términos como para describir la concavidad anterior. En alguna literatura se le llama cifosis, y la concavidad con orientación posterior se le llama lordosis. Pero aquí lo estamos manejando como patología. En las radiografías que nos reporta el médico cuando dejamos una lateral con oblicuas, o dejamos una columna cervical, o dejamos una columna vertebral total, o queremos ver una columna lumbar, una columna torácica, por ejemplo, la queremos ver en específico, o si no una columna completa, a las alteraciones en las curvaturas, ya sea primaria o secundaria, pues el médico pues lo describe como exageración de la cifosis, no sé qué. O sea, se maneja como una patología, como una anomalía de la columna vertebral. Pero esto se los quiero decir en el sentido de que yo lo manejo así. Yo manejo cifosis como una concavidad de la columna vertebral con orientación anterior. A eso le llamo cifosis, y viene a ser como una exageración, igual a lordosis. Entonces lo manejo como una anomalía. Puede venir otro médico y lo va a manejar como el nombre real de la curvatura, como lo tengo en esta diapositiva. Entonces son dos formas de nombrarlas, pero yo lo manejo como curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Así lo voy a manejar. No lo voy a utilizar como cifosis o lordosis. Más sin embargo, pudiera preguntar la definición, ¿verdad? O relacionar la definición de estas curvaturas, tal cual lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, que esta diapositiva es de aclaración. Así le llamo yo. Es una diapositiva de aclaración. Hablando de esto es otra nomenclatura, fíjense, esta es otra forma de nombrarlo, y nos habla de la curvatura normal. Luego nos habla de la hipercifosis, o sea, ya manejando como cifosis como una curvatura normal. Entonces le dice hipercifosis. Está la rectificación, que es una patología frecuente, digamos, porque es una donde los huesos se comienzan a rectificar, a hacer rectecita la columna, debido a alteraciones en los ligamentos, en los discos y en las mismas articulaciones cigapoficiarias de la columna vertebral. Se hace una sola, bien rectecita, cuando así no vamos a ser funcionales. Y por último, pues la inversión de la columna vertebral, que esto pues de la inversión no es que le invierten dinero, no, ¿verdad?, sino que es el cambio de la curvatura. O sea, las concavidades anteriores se vuelven posteriores, y ya solo degenere. Por lógica, el paciente va a tener alguna alteración de la columna vertebral, que se va a ser bastante evidente. Y esta es otra literatura, pues, donde lo maneja tal cual nosotros lo estamos queriendo utilizar, ¿verdad? Esto es una cifosis, exageración de la concavidad anterior, y esta es una lordosis, exageración de la concavidad posterior, la cual puede repercutir en diferentes situaciones que comprometerán la vida del paciente. Problemas articulares, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas digestivos, el dolor crónico de la columna vertebral por esta situación, por esta posición, son por mencionar algunas. Hablando ya, dejemos ya de lado la columna en relación al hueso.
hablaremos un poco de la vascularización de la columna vertebral, o sea, la irrigación y a la vez pues el drenaje de la columna vertebral. Como dice ahí, las vértebras están irrigadas por ramas periósticas y centrales de las principales arterias cervicales y segmentarias y sus ramas espinales. Así, las arterias vertebrales y cervicales ascendentes en el cuello son algunas. Principales arterias segmentarias del tronco, las arterias intercostales posteriores en la región torácica, las arterias subcostales y lumbares en el abdomen, y las arterias iliolumbares y arterias sacras laterales y medias en la pelvis. Esta es un resumen de las arterias que irrigan a las diferentes vértebras en todo su trayecto, porque al igual que cualquier hueso que tiene cápsula y tiene sinovia y tiene articulación sinovial, pues necesita irrigación de primera mano, por decir así. Todas estas arterias que estamos viendo acá, que dan irrigación a las vértebras, son ramas de la arteria abdominal, de la arteria torácica y sí, de la arteria abdominal. De ahí van saliendo. Acordémonos que la aorta corre a la par de la columna vertebral. Por ahí se va en todo su trayecto a nivel tanto diafragmático como a nivel abdominal. Por ahí pasa adosada a la columna vertebral. Ahí pasa la arteria aorta abdominal y esta va emitiendo las ramas, así como vemos aquí, las ramas que irrigan a los huesos. Esto sí lo puedo preguntar. ¿Cuáles son específicamente por zona? El drenaje, las venas espinales, pues estas forman plexos. Ya hemos hablado de que en el cráneo, por ejemplo, formaban senos. Aquí afuera forman plexos. Un plexo es una maraña, así como el plexo, lo que estamos viendo acá. Estos son plexos, son marañas de vasos sanguíneos. Estos pues están a lo largo de toda la columna vertebral. Tanto hay internos pues como externos, y estos se comunican a través de los forámenes intervertebrales. Entonces, a través de estos forámenes que se forman aquí abajo, entre las escotaduras cervicales o escotaduras vertebrales superiores e inferiores, se comunican a través del agujero por donde emerge el nervio espinal propio de cada uno de estos segmentos cervicales o dorsales o torácicos. Las venas intervertebrales reciben venas de la médula espinal y de los plexos venosos vertebrales. Acompañan a los nervios espinales a través de los forámenes intervertebrales y drenan en las venas vertebrales del cuello y en las venas segmentarias intercostales lumbares sacras del tronco. Esto es una explicación del trayecto de las arterias y las ¿cómo se llama? Y las venas y la nutrición de cada uno de estos vasos. Estos sí tienen contacto directo con el hueso y pueden llegar hasta tocar la médula ósea, como nos está diciendo ahí. Nervios de la columna vertebral. Permítanme. En relación pues a los nervios de la columna vertebral, porque tiene su propia inervación, ¿verdad? La columna vertebral pues recibe su inervación de los ramos meningios recurrentes de los nervios espinales. Las articulaciones sigapofisarias son inervadas por ramos articulares de los ramos posteriores, o sea, los ramos sensitivos principalmente, porque esas son ¿cómo se llama? Las terminaciones nerviosas o los, ¿cómo podríamos decir? Los estímulos registrados son más que todo estímulos de sensibilidad, que es lo que caracteriza o lo que nos da el típico dolor de espalda. Entonces es la sensibilidad de las lesiones en las articulaciones sigapofisarias, ¿verdad? Aquí por ejemplo estamos viendo cómo se ven los ganglios, cómo se ve la raíz, pues las raíces posteriores que vemos en esta zona. Y bueno, eso principalmente. No es tan trascendental esto, porque esto va a ser más para una neuroanatomía realmente. Nos vamos a quedar hasta acá con esta, porque ya lo que nos hace falta pues
estamos hablando de, permítanme, nos hace falta, vamos a ver los músculos de la columna, o sea, los músculos de la columna vertebral y parte de las fascias, pero más que todo los grupos musculares de la columna vertebral. Eso es lo que nos vamos a ver en la última parte de esta clase. Por hoy pues la vamos a dejar hasta aquí para continuarla pues en la próxima clase. De nuevo pues les deseo mucho éxito a los estudiantes que van al examen práctico desde este próximo miércoles, que espero pues que salgan bien. A los estudiantes de hoy pues que se realizaron el examen, pues espero que hayan obtenido notas favorables, notas que los mantengan dentro del curso de anatomía y que pues al final pues sean notas buenas para poder aprobar pues la materia. Ya les decía que voy a tener que, bueno, ya lo había dicho al inicio, que iba a hacer un cambio en la ponderación de los cortos con respecto a las evaluaciones de laboratorio, para que tratáramos la manera de elevar la nota mínima que me están sacando en los cortos. Solo me salen 2, 3 alumnos que lo aprueban y el otro resto no. Si hay 2 o 3 alumnos y casi siempre son los mismos, esa es una señal pues de que sí se puede. O sea, estos alumnos pues ya captaron la idea de cómo se estudia y tengo dificultades con el resto, que no me afligen los que sacan de 5 para arriba. Ellos no, ellos están dentro del, ¿cómo le llamamos? Dentro de la palestra. O sea, ellos están luchando todavía. Me afligen los que me sacan notas de 0 punto y algo, 1 y algo, 2 y algo, 2.4. Esos me afligen. Y lo más difícil o lo más preocupante es que son la mayoría los que me están saliendo con notas por abajo de 5 y no, o sea, y es fruto de que no nos estamos preparando como debemos. El corto realmente, en mi forma de ver, el corto no es más que una oportunidad de leer la clase previo al corto, que tiene una ponderación pues digamos mínima en comparación de todas las demás, pero sí importante. Pero no lo ven como la oportunidad o la ventaja de poder leer medio leer una clase que va a entrar en el parcial. ¿Cuántas veces no nos hemos ido a un parcial y no hemos leído alguna clase y la estamos queriendo leer minutos antes del parcial y nunca la hemos leído? No tenemos ni idea. Pues con el corto ustedes tienen la oportunidad de medio conocer la clase, por lo menos conozcan los colores de la diapositiva, ya con eso ya es bastante. Entonces me aflige eso, que a la mayoría pues no se está preparando como debe para un corto, y cómo se va a preparar como debe para un parcial. Más difícil, hay más material. Así es que aprovechen, jóvenes, aprovechen la oportunidad de estudiar antes y van a salir bien, ¿verdad? Van a salir bastante bien. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Espero pues descansen. Yo estoy terminando, ¿qué? Quiero ver. 10 y fichas, 10:08 de la noche. Terminando esta clase, así es que pues nos quedamos así. Cuídense mucho, se les aprecia bastante y nos vemos el miércoles a los grupos que están pendientes del parcial. Nos vemos más o menos 9 de la mañana, inicia el parcial. Tienen 20 minutos. Bueno, esta vez se les dieron 1 minuto y medio, o sea que se les dieron prácticamente 10 minutos más. El examen les duró media hora para cada alumno. Se les da 1 minuto con 30 segundos más, o sea, 1 minuto más 30 segundos para contestar las preguntas. Así es que estudien, repasen y nos vemos el miércoles. Pasen buenas noches.